A todos ustedes, hermanos, saludo especial. A los amigos que nos honran con su presencia, bienvenidos. Qué bendición tenerles aquí con nosotros. Este es un programa especial y el tiempo es muy corto para hablar de lo que tenemos que hablar. Pero algo queda. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 32. El apóstol San Pablo hace mención de tres grupos. Y cada vez que hablemos de escatología, hay que detenernos en ellos y entender de que una cosa es la iglesia, otra cosa es el pueblo judío y otra cosa son las naciones gentiles. Y cuando uno habla de escatología tiene que detenerse porque Dios tiene un programa diferente con cada uno de ellos. La iglesia es la iglesia y nosotros somos la iglesia. Israel es Israel. Nosotros no somos israelitas espirituales ni somos mesiánicos tampoco. Nosotros somos la iglesia, sacada de las naciones gentiles, naturalmente. Por eso el versículo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Tres entes. Efesios, el capítulo 2 y el versículo 14, el apóstol San Pablo hizo mención, diciendo: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire, estoy hablando muy a la carrera, pero mire, Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, que es la iglesia. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque entre judíos y gentiles había un abismo, o existe un abismo de cultura religiosa, de idiosincrasia y de una cantidad de cosas. Pero el Señor vino y derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los decretos expresados en ordenanzas, para crear de los dos pueblos uno solo, que es la iglesia. Así que ubiquémonos, porque nosotros somos la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Creo que por allí en Mateo, el capítulo 15, versículo 18 o 18-15, si no estoy mal, busque por allí, cuando el Señor establece normas de disciplina. Mire lo que dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste. Y si no oye a esos tres, entonces dilo a la iglesia como autoridad que es. Y si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil o publicano. Gentil quiere decir pagano, naciones que no tienen la revelación y el conocimiento de Dios, y que por intuición adoran a Dios, pero lo representan de diferentes maneras, y todo lo que les produce vida para ellos es un Dios. Por eso adoran la luna, adoran el sol, adoran las estrellas, adoran los ángeles, el aire, el agua, el fuego, etcétera, y hasta el mismo hombre se convirtió en un ídolo. Entonces, la iglesia es la iglesia.
Y la iglesia tiene un programa especial. Y recuerden ustedes que la iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio. Y el Señor no habló nada de la iglesia en sus 3 años de ministerio, sino solamente 2 veces. Y la primera es la que le menciono, y la segunda está en Mateo, el capítulo 16, el versículo 13, donde el Señor sacó a los discípulos a la región de Cesarea para preguntarles: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente del común que soy yo? Y los discípulos dijeron: Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas que ha resucitado. El Señor les transmitió la pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ellos, andando con el Señor, no sabían quién era Jesús, porque lo que Pedro dijo vino por una revelación. Y Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo que es el Mesías, el anunciado desde las antigüedades por los profetas y la ley. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive, o del Dios viviente. Y la revelación es doble: que Jesús es el Cristo, el enviado, y que el enviado es hijo del Dios que vive. Entonces, a partir de allí es que el Señor hace mención de la iglesia en tiempo futuro. Bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Petros, o piedra pequeña, y sobre esta Petra, o roca grande, inmensa, edificaré, en el tiempo futuro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alabanzas al nombre del Señor. Así que la iglesia es la iglesia, y la iglesia salió del costado del Señor a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces somos la iglesia, y hermanos, somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia. No somos gentiles, salimos del mundo gentil y el Señor nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y nos dio condecoraciones, porque nos hace falta pecho para colocarnos las condecoraciones. Pregúntele a Pedro, y Pedro le dirá, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es decir, comprado por Dios, rescatado por el Señor, para una función especial, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos ubicados, somos la iglesia. No somos israelitas ni somos mesiánicos. Para que no, si aprende el hebreo, apréndalo porque quiere conocer la lengua de los hebreos, pero no porque usted sea de la tribu de Judá, de Benjamín, de Efraín, etcétera, de Rubén. No, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Y Dios para cada cosita tiene un programa diferente. Cuando hablamos, regáleme, ahora sí. Cuando hablamos de escatología, yo siempre lo titulo de esta manera: una oportunidad que no puedes dejar pasar, porque eso es escatología. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar.
Es un periodo de tiempo que Dios está tratando con las naciones gentiles para sacar de allá un pueblo para su gloria y para su honra. Y tenemos prácticamente 1988 años de predicación en el mundo. Y la puerta está abierta y Dios está tratando con las naciones gentiles en este momento y llamando hombres, mujeres de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación para que sean la iglesia. Porque la iglesia tiene una esperanza gloriosa. Por eso, al hablar de escatología, siempre arranco por aquí, ubicándolos de que estamos viviendo en el periodo del evangelismo mundial. Periodo del evangelismo mundial. Ese periodo del evangelismo mundial comienza con la gran comisión, después de que el Señor resucita de entre los muertos al tercer día y que se presentó a sus discípulos con gran poder y gloria y les dio mandamientos de la predicación. Entonces, a partir de allí comienza el periodo del evangelismo mundial, y por eso Pablo nos presenta la urgente necesidad en este momento de predicar el evangelio, porque es una oportunidad que no se puede dejar escapar y la puerta está abierta y el camino está expedito. No sabemos en qué momento la puerta se cierre, y la puerta de la gracia se cerrará en el momento en que el Señor levante la iglesia. Después del levantamiento de la iglesia, la puerta de la gracia se cierra para las naciones gentiles y el Señor se volverá a la nación de Israel, que por centuria de años lo ha tenido arrumazado en la sala de espera. Israel, espere, 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 espere. El turno no le corresponde a ustedes ahora, le dice el Señor a Israel. Y yo siempre comparo que lo que Dios está haciendo en este momento con Israel es lo que hace el guarda de tránsito en la Y. Él se para aquí y a estos de aquí les dice: esperen, 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 esperen. Pero a los de acá les está diciendo: entren, pasen, 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 porque es el momento. Para las naciones gentiles la puerta está abierta y el guarda de tránsito, que es el Señor, le está diciendo: entren, 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 porque hay una plenitud de gentiles. Y cuando se habla de plenitud de gentiles, se está hablando de un cierto número, un completo que Dios tiene. Ni usted ni yo lo sabemos, pero Dios en su infinita sabiduría sabe qué número de gentiles conformarán la iglesia, y cuando ese número se cumpla, el Señor levantará su iglesia. Eso está por allí en Romanos 11:25, para que ustedes lo tengan presente. Que cuando se complete o se llegue a la plenitud de los gentiles, entonces el Señor se volverá a la nación de Israel para restaurar el tabernáculo de David que está caído y reparar sus ruinas. Por eso la iglesia es la iglesia, y la iglesia tiene una esperanza gloriosa, una esperanza única, y tiene un viaje, y no habrán dos oportunidades. Y la expectativa de nosotros como iglesia es viajar, irnos con el Señor cuando Él aparezca. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es la expectativa, es la expectativa. Permítame, este periodo nos enseña la urgente necesidad que hay de predicar el evangelio mientras la iglesia todavía esté aquí. No sabemos en qué momento
hermanos, en qué momento la iglesia desaparezca, porque será un levantamiento inminente. Y las cosas que son inminentes son de un momento a otro. El Señor no dijo en qué día, en qué año, en qué momento. Simplemente el Señor dijo: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Alabanzas al nombre del Señor. A veces yo digo, el Señor puede levantar la iglesia un diciembre. Mire nomás, la iglesia, digo yo, no sé si usted esté de acuerdo con mi pensamiento, pero a veces yo digo que Dios puede aparecer, Dios puede levantar la iglesia en una temporada como esta. ¿Por qué? Porque en esta temporada de diciembre es cuando la gente menos piensa en Dios. Es que la gente está en el rebusque, la gente está organizando las casas, está haciendo pesebre, está haciendo el arbolito de Navidad, piensa en la natilla, piensa en los buñuelos, piensa en el pavo, piensa en la música, piensa en la parranda y piensa en el estreno y piensa en el paseo y piensa de todo. Y los bautismos los dejan para esta fecha, las primeras comuniones para esta fecha, los matrimonios también para esta fecha. El 31 de diciembre, el que durante todo el año nunca se paró de su cama por enfermedad, ese día se para tomarse un trago y recibir el año nuevo. ¿Aló? Y el Señor dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Señor. ¿Y cuál era el panorama de los días de Noé? Pues que estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento. El uno iba, el uno venía, el uno vendía, el otro compraba. Y llegó el diluvio y ellos no se percibieron sino por las grandes gotas de agua que caían. Y eso era un fenómeno, pues en ese entonces, como no llovía y la tierra era regada por un vapor que subía, entonces era un fenómeno. Mira, está cayendo. Uy, pero mira, sí, lo que dijo no era verdad. Mira, está cayendo agua. Uy, pero el tiempo pasó y la tormenta aceleró. Y eso nadie lo paró, porque las cataratas de los cielos se rompieron y se desfondaron los abismos. Así que la gente vino a creer cuando vieron el agua al cuello. La gente de hoy creerá en el levantamiento de la iglesia cuando las noticias se enlacen, todas las del universo, todas las de los 5 continentes, por la prensa, por la radio, la televisión, por todos los medios masivos que hayan de comunicación, porque la alerta que paralizará el mundo es que han desaparecido millones y millones de personas. No sabemos qué ha pasado. Y comienzan a dar datos del Asia, del África, Europa, América, de todos los continentes, de las ciudades, de todo. Ha desaparecido. No sabemos qué pasó, no sabemos qué ha acontecido. Y luego llegarán a la conclusión de que los que desaparecieron eran aquellos que se denominaban evangélicos. Esos que se tomaban las plazas, esos que se subían a los buses, esos que se tomaban las esquinas, esos que llenaban los polideportivos, que llenaban el estadio, el coliseo, esos que en la fábrica estaban hablando y nadie los paraba, esos que por la calle estaban, que cargaban una Biblia y que andaban todos fanáticos diciendo que el Señor Jesús iba a venir por ellos. ¿Será verdad que vino? Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros como iglesia estaremos con el Señor para siempre. Nosotros la tenemos segura. Por eso el apóstol San Pablo, permítame hacerle una puntualización,
porque siempre lo que deseo es como despertarle, es que usted y yo como iglesia la tenemos segura. Pero tu papá que no se ha convertido, tu hermano que no se ha convertido, tu mamacita no se ha convertido, tu esposa, tu esposo que no se ha convertido, el patrón, el compañero, etcétera, que no se ha convertido, entonces ¿qué van a pasar con ellos? Usted y yo la tenemos segura. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Entonces nosotros lo que tenemos que es tratar por un momento y inclinarnos a la necesidad que hay. Por eso Pablo dice, pues anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hay una necesidad muy grande de ganar a otros. Y ay de mí, dice él, si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, entonces de todas maneras la comisión me ha sido dada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio. Mire, para no abusar de mi derecho. Pablo también dijo, a sabios y a no sabios soy deudor, dijo él. Yo tengo una deuda con los sabios y con los que no son sabios, dijo Pablo. Y en cuanto a mí, hablando de disposición, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo, dijo él, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio hay que predicarlo, escuchen o no escuchen, atiendan o no atiendan, pero este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Y sin el evangelio no hay salvación, mis hermanos. Los amigos que están aquí en esta mañana, y qué bendición tenerlo, pero sin el evangelio no hay salvación. Porque el evangelio no es un cúmulo de dogmas o mandamientos que el hombre se inventó. El evangelio es una persona que se llama Cristo, y el núcleo del evangelio tiene que ver con su nacimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección al tercer día y su regreso a las alturas. Cuando a usted le estén hablando del nacimiento de Jesús, le están hablando del evangelio. Cuando le hablan de su muerte en la cruz del Calvario, le están hablando del evangelio. Cuando le hablan de que Él no se quedó en la tumba, que Él resucitó al tercer día y que Él vive para siempre, le están hablando del evangelio. Cuando le digan de que Él se fue y se sentó a la diestra en las alturas de la majestad, sobre todo el poderío, sobre todas las esferas del universo, y que Él está allí sentado, le están hablando del evangelio. Y el evangelio no es una simple religión, el evangelio es Cristo en el poder. Alabanzas al nombre del Señor. 2 versículos para finalizarle aquí, decirle que sin el evangelio no hay salvación. Porque San Marcos dijo, el que creyere y fuere, ¿qué? Será salvo. Hay garantía, será salvo. Hechos 4, 11 y 12, ¿qué dice? Este Jesús, ¿qué? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Salvación no hay en Confucio, ni en Mahoma, ni en José Smith, ni en Aristóteles, ni en Sócrates, ni en siquiera en la Virgencita María, ni siquiera en ella, pues. ¿Aló? Ni siquiera en ella, porque ella necesitó de su propio hijo para ser salva. ¿Aló? Sí, claro, hermanos, claro. Entonces ni siquiera en ella. Por eso es que Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que Jesús es la última alternativa y la única alternativa. Así que modalidades, dice Pablo, modalidades de predicación, 1:15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Son modalidades. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Ese texto es bueno como para esas personas que tienen unos prejuicios con otras denominaciones, y la verdad es que no descartamos y no podemos ignorar de que gente sin escrúpulos se hicieron pastores, ellos mismos montaron su propia iglesia y hoy predican. Pero el objetivo no es salvar las almas, sino acrecentar sus arcas económicas, volverse ricos de la noche a la mañana, etcétera, y tomaron el evangelio como fuente de ganancia, fuente deshonesta de ganancia. Y a eso es que Pablo le hace, por envidia, por contienda, por contención, por lucro. Y la gente vive de cualquier manera y no les interesa la salvación y la integridad y la santidad con la cual se viva delante del Señor, sino que lo que les interesa es las multitudes y que los tesoros se llenen. Aquí no es así, la iglesia del Señor no es así, la iglesia es diferente. Alabanzas al nombre del Señor. En este periodo se cumple Mateo 28:19, se cumple San Marcos 16, se cumple San Lucas 24:44, San Juan 20:22, se cumple Hechos 1:6, se cumple Mateo 24:14 y se cumple Apocalipsis 14:6. En este periodo del evangelismo mundial, porque vivimos en ese periodo del evangelismo mundial donde el evangelio tiene que ser predicado por todos los medios masivos de comunicación para que el evangelio llegue a toda criatura. Que en el levantamiento de la iglesia nadie tenga que decir: Señor, no escuché, Señor, no me dijeron, Señor, no me hablaron, Señor, no sabía. Porque eso no va a ser así. Por eso Mateo 28:18 dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor dijo: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Marcos, el capítulo 16:15, y por todo el mundo predica el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. San Lucas 24:44, 46, 47. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
San Juan el capítulo 20 y el versículo 22 dice que el Señor sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les remitiere los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuviere les serán retenidos. Es una autoridad que el Señor da a la iglesia, porque la iglesia tiene el poder de atar al pecador o desatarlo. ¿Y cómo lo atamos? No predicándole el evangelio. ¿Y cómo lo desatamos? Predicándole el evangelio para que conozcan a Cristo, y cuando la persona se convierte lo bautizamos en el nombre del Señor y se vuelve iglesia del Señor. De otra manera, esa es la sagrada obligación que nosotros tenemos. Hechos el capítulo 1 verso 6, recuerde la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este entonces? Y el Señor dijo: no os toca a vosotros saber las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta eventos Ipus, hasta los rincones de Cali, hasta donde sea posible. Mateo 24:14, se nos cumple en parte ese versículo de: será predicado este evangelio del reino, no del reino milenial, porque nosotros no predicamos un evangelio de la era milenial. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia, el evangelio para salvación, el evangelio para arrepentimiento, para conversión, el evangelio que tiene que ver con la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio que predicamos, no el evangelio del reino milenial. El evangelio del reino milenial, que hoy día lo están predicando los señores testigos de Jehová con el respeto que ellos merezcan, pero predican un evangelio que no es para el momento, porque el asunto de la era milenaria no es para nosotros como iglesia, no es ni siquiera para las naciones gentiles. Todo lo que la Biblia nos enseña sobre la era milenaria tiene que ver con la nación de Israel, porque es el sábado para la nación de Israel, porque es la restauración de Israel y el cumplimiento de los pactos del Antiguo Testamento a la nación de Israel. En la era milenaria se le cumple a Israel la promesa de una tierra, porque Israel, aunque está viviendo allí, sí, y hace 78 años más o menos Israel se constituyó como nación. 14 de mayo de 1948, Israel clavó su bandera y se proclamó como nación independiente. Y entonces se le da cumplimiento a Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ese ruido que se oye y que los huesos comienzan a juntarse el uno al otro hasta que se forman esqueletos. Y entonces viene la otra profecía que tiene que ver con el recubrimiento de piel, de carne, nervios, tendones y circulación de sangre, y que se colocan de pie. Y entonces es un Israel, es un ejército en orden, es Israel. Y el 14 de mayo de 1948 tiene su cumplimiento la primera. Porque cuando a Israel se le asignó el pedacito de tierra, eso fue noticia universal, y todos los israelitas que habían sido dispersos en todo el mundo, al oír que a Israel se le había asignado un pedazo de tierra, entonces vendieron sus propiedades y se trasladaron. Esos son los huesos que se unen. Es el ruido universal que se oye, y se unieron.
Ahora están hechos esqueleto, pero en el transcurso del tiempo Israel ha creado carne, tendones, que tiene que ver con el desarrollo como nación, desarrollo política, desarrollo económico, desarrollo armamentista, desarrollo en tecnología. Israel por el tiempo de hoy es una superpotencia, señores, en todo. Gracias por el amén, gracias. Ay, gracias, eso me alienta. Pero Israel es una potencia. ¿Entiende? Porque tiene el Dios del cielo y ha sido librado de todo. Porque naciones enemigas tiene todos los días. Alabanzas al nombre del Señor, pero Israel ha sobrevivido y sobrevivirá, porque es la nación del pacto. Y en la era milenaria es donde se le cumple la posesión de toda la tierra que el Señor le dijo a Abraham: a ti y a tu generación te la daré, y será tuya por siempre. En la era milenaria es que se le cumple a Israel el pacto de David, y el pacto de David tiene que ver primero con un rey, segundo con un trono y tercero con un reino. Es la era milenaria. Alabanzas al nombre del Señor. Ampliaremos eso más adelante, es que se me atravesó todo esto. Alabanzas al nombre del Señor. Apocalipsis 14:6. Juan en su visión ve un ángel, un mensajero. Ángel es un mensajero, es un portavoz que lleva un libro con el evangelio eterno para ser predicado a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Y en estos 1988 años creo que llevamos de predicación en el mundo, la predicación no ha sido tan fácil. Ha sido una predicación teñida con sangre, pagada con la vida de muchos millares de hombres y mujeres que murieron en las grandes carnicerías y en las grandes persecuciones imperiales. Porque recuerde que la iglesia nace en el Imperio Romano, y el Imperio Romano es la bestia que Daniel no pudo describir. Cuando Daniel en el capítulo 7 ve la revelación, ve esa visión, él ve 4 bestias, ve un león con 2 alas, ve un oso alzado más de una parte que de otra, con 3 costillas en la boca, y que arrasa con todo lo que va, lo que encuentra a su paso. Luego ve un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y luego ve una bestia que ya él no puede describir. Esos son los imperios. El león representa a Babilonia, el oso representa a los medos y los persas, y el leopardo representa a los griegos, con Alejandro Magno a su cabeza, y la bestia que él no pudo describir, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sus dientes eran de hierro y sus patas y uñas de hierro, y todo eso representa el Imperio Romano y representa la crueldad. Y la iglesia nació en una etapa de persecución indescriptible. Por eso la predicación en estos 1988 años no ha sido una predicación fácil. Obviemos todo esto. Pero todos los discípulos murieron trágicamente, todos murieron trágicamente. La historia registra: Pablo, que es el de menos, y murió decapitado por Nerón. Pedro fue crucificado en X, y fue crucificado, y cuando lo iban a crucificar, él mismo pidió: no me crucifiquen de pie, crucifíqueme en X, o con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Salvador. Eso es lo que dice la historia. Juan el Bautista fue decapitado.
Mateo fue desollado, Jacobo fue decapitado, muchos fueron quemados en la hoguera. Y eso en el tiempo del primer siglo, y el único de los discípulos que sobrevivió para contarnos la historia del Apocalipsis fue San Juan. De resto, todos los discípulos murieron trágicamente. Luego, después del primer siglo, vienen 200 años de persecuciones imperiales. 200 años, al punto de que la iglesia tuvo, para sobrevivir, hacerse una ciudad subterránea bajo Roma. Y cuando se salían a la superficie a comprar algo para comer, el alimento, se despedían como para nunca más volverse a ver, porque si los encontraban arriba, los apresaban y el día domingo eran presa de los gladiadores. Al silbo del emperador los mataban, o les soltaban los leones y eran despedazados, o los quemaban en la hoguera. Y esa era la diversión del imperio y de todos los romanos, y así morían. ¿Y qué diremos en el tiempo de la Inquisición? Si usted ha tenido la oportunidad de leerse algún libro que hable del Santo Oficio o de la Santa Inquisición, donde la maquinaria religiosa hacía unas pescas milagrosas con el pretexto de que eran brujas y brujos, pero eran hombres de Dios cristianos que predicaban, salidos de la Reforma, y que porque no comulgaban con todo lo de la maquinaria religiosa, les hacían las grandes persecuciones y los hacían abrazar. El abrazo de la Virgen era un suplicio. Cuando los colocaban, los metían, la Virgen iba cerrando los brazos así, y la Virgen estaba llena de chuzos, y entonces allí, y le hacían el conteo. ¿Tiene? Niegue ese Jesús, niéguelo para que salve su vida, reniegue de esa religión suya. Y los creyentes terminaban traspasados y exprimidos. Así morían los cristianos de aquel entonces. Se habla del suplicio de el cilindro, el molino. A los creyentes los ponían así en fila. Y era una fila de creyentes. Y los iban metiendo uno a uno, como un trapiche que usted le mete una caña y allá va saliendo el guarapo abajo y el bagazo al otro lado, así salía. Y la historia dice que se oía la traqueación de huesos, los cráneos, los sesos, los ojos que brotaban. Sí dice la historia. Pero ¿sabe qué dicen los escritores? Que los creyentes de aquel entonces los ponían en fila era para que los de atrás se acobardaran viendo cómo éste era molido. Y resulta que era al contrario. Los creyentes levantaban sus manos hacia el cielo y entonaban una canción de victoria. Y sabe que para ellos no era un suplicio. Para ellos, según los historiadores, era el honor más grande, porque si el Cristo que los había salvado había muerto en medio de dos ladrones y desnudo, traspasado con un costado, con una lanza en su costado, ellos decían: ¿por qué nosotros, si Él murió de esa forma, por qué nosotros no podemos dar nuestra vida por Él? Y así morían. Por eso cuando yo leo la historia y la cuento y veo la iglesia del tiempo de hoy, yo digo: Señor, ¿cuál es el pueblo que se va? Si hoy hay gente tan delicada en nuestras congregaciones que se enojan porque no se saludan, porque no se le da el abrazo. Hoy el creyente es tan folclórico y tan chévere y tan legal. Si me usan, ahí estoy. Si no me usan, chao, hasta luego. Nos vemos. Se disgustan por cualquier cosa.
por cualquier cuento, cualquier murmuración, cualquier crítica los saca, los desalienta, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de asistir a los cultos, dejan y opacan el gozo de la salvación. Entonces yo digo, ¿de qué es que estamos hechos? ¿Aló? Claro que pues por aquí no pasa eso, ¿no? Yo digo es así como a nivel de por allá, en otra parte. Que la gente se convierte como en un suspiro, como en gente como tan delicada, como tan, y hay que abrazarlos, y hay que darles la mano, y hay que estrecharlos, y hay que sobarles el saco y brillarles la falda para poder tenerlos. Oiga, hay que hacer hasta cursos de relaciones humanas, cursos de trato de gente y cursos hasta de marketing, pues, para tratar con la gente, porque la gente es así como toda rara. En el tiempo del Señor no. Y recuerden que el Señor dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Si usted se convirtió al Señor, Dios probará su finura. Por eso el creyente debe de ser definido. El creyente como iglesia no debe de mundanalizarse, y el creyente como iglesia tiene que ser todo terreno. Dígame en lo que me digan, oiga lo que oiga, hágame en lo que me hagan, mis ojos están puestos en el autor y salvador de mi alma. Aquí hay que agachar la cabeza y para adelante, sin mirar a los lados ni atrás, para uno poder perseverar. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Obviemos todo esto para que adelantemos un poquito, pues yo tengo aquí la enseñanza completa, pero como el tiempo que tenemos es un tiempo difícil y muy corto, entonces yo digo que somos los obreros de la última hora y que estamos viviendo el tiempo más difícil. Vean, hermanos, solamente abra la Biblia y yo le doy una pauta y usted me va a decir qué tiempo nos queda sobre esta tierra. San Lucas, el capítulo 13 y el versículo 31 en adelante. Ahí hay una profecía que nos ayuda para darnos cuenta qué tiempo estamos viviendo y qué tiempo nos queda. Mire, San Lucas, el capítulo 13, vaya ya. Abra la Biblia. San Lucas, el capítulo 13 y el versículo 31. Al Señor, alguien fue y le dijo, Señor, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y el Señor le mandó a decir al Herodes, dígale a esa zorra. Lo trató de zorra, ay Dios mío. Oiga, y así trataba el Señor, ¿no? Zorra. A la mujer sirofenicia la trató de perra. A los judíos los trataba generación de víboras, serpientes. ¿Aló? Tremendo, ¿cierto? El Señor le dice a ese hombre, vaya, dígale a esa zorra que yo hago curaciones hoy y sanidades mañana. Hoy, mañana, preste sentido a eso. Y el tercer día termino mi obra. ¿Entiende? Ahora, mire que esos días son proféticos, porque luego en el versículo 32 o 33 habla de 3 días ordinarios, dándonos a entender, porque él dice, mas sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Esos son días ordinarios, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Quiere decir que al Señor José Luis le quedaban 3 días para la crucifixión. Y él esos 3 días los convierte en días proféticos. Porque recuerde que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que los primeros tienen que ver con días proféticos, hoy y mañana. El hoy equivale a 1000 años, el mañana equivale a 1000 años más, y 1000 son 2000. El tercer día termino mi obra. ¿Cuándo termina la obra del Señor? Termina su obra con la era milenaria. Y ese tercer día tiene que ver con los 1000 años de la era milenaria, porque el Señor termina su obra de redención con la restauración del pueblo de Israel. Y le voy a dar una pista. Mire, búsquese Oseas el capítulo 6, versículo 1 y 2. Y el profeta Oseas coloca la restauración de Israel después de 2 días. Mire, el versículo 1 dice: venid, ¿cómo dice el texto? Y volvámonos a Jehová, porque Él hirió y nos vendará. ¿Entiende? Él hirió y nos vendará. Sí, búsqueme ese texto, pero no me pierda allí, sino minimicemos, búsqueme el texto, Oseas el capítulo 6, versículo 1 y 2. Mire para que usted mire. En el versículo 1 está resumida toda la historia de la nación de Israel, en sus levantadas y caídas a lo largo y ancho de lo que es Israel. Mire, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahí está resumida toda la historia de Israel. Pero el versículo 2 ya nos habla de una restauración, y su restauración está para después de 2 días. Mírelo. Nos dará vida después de ¿qué? Después de 2 días, después de 2000 años. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto llevamos ya? Vamos sobre 2000 ¿qué? 2021. ¿Qué tal si el calendario nuestro, el calendario romano, el que utilizamos, en el cual nos regimos en días, tardes y mañanas, meses y años, fuera fidedigno? Porque no es fidedigno, tiene su atraso, tiene sus falencias, ¿entiende? ¿Qué tal si el calendario, entonces podíamos decir que el tiempo ya se cumplió y que el tiempo reglamentario de que la iglesia sea levantada ya se cumplió y que estamos viviendo, sí, extras, estamos en manos del árbitro? ¿Entiende? Estamos en manos del árbitro, porque el partido, el tiempo del partido, que son 90 minutos, 45 y 45, ya se cumplió. Y a partir de que se cumple el tiempo del partido, ya queda súper editado al árbitro. El tiempo que quiera el árbitro añadir, que el árbitro puede dar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, etcétera. Pero ya el tiempo reglamentario se acabó. Quiere decir, por eso repito, si el calendario nuestro fuera fidedigno, pudiéramos decir que estamos viviendo 21 años de horas extras que el Señor ha prolongado. Y entonces allí tendríamos que decir, como dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 7, que el Señor no retarda su promesa si algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Por qué no ha levantado su iglesia? ¿Por qué el mundo se nos está hundiendo bajo nuestros pies? ¿Por qué todo esto y toda esta situación de pandemia, de vacuna, la política de reducción de gente, que es lo que se está viviendo, porque esa es la política de la ONU en este momentico? Reducción de gente, la reducción, y todo lo que saquen de aquí en adelante, hermanos, en su agenda que tienen, siempre es reducción de gente, la reducción de la gente. Este asunto de pandemia, de la infección esa, del COVID-19, que ha cobrado miles de vidas, es política de reducción de gente. La vacuna no se diga. Y ya primera dosis, segunda, y ya programaron la tercera dosis, y más tarde programarán la cuarta dosis, porque si no tenemos los resultados con la primera, lo tendremos con la segunda, y si con la segunda no, entonces con la tercera, y si no con la tercera, la cuarta. Pero el programa de reducción de gente tiene que darse. ¿Cuál es la filosofía? Es que el planeta está para colapsar. Hay más de 8.000 millones de personas, según las estadísticas, en el mundo, y el planeta no puede con más. No hay tierra para tanta gente, no hay oxígeno para tanta gente, no hay medicina para tanta gente, no hay comida para tanta gente, no hay espacio para tanta gente. Así que hay que reducir gente, hay que matar el 10, el 15, el 20, el 40, el 50%. Esa es la política. Todo, mire las noticias, mire las noticias, mire noticias. Entonces, si el Señor no ha levantado la iglesia, es porque alguien hace falta que llegue. Pero que el Señor viene, Él viene. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Volvamos. Entonces, mire, según el versículo de Oseas, el tercer día termino mi obra. Ese tercer día es la era milenaria. ¿Sí? Listo. Entonces, el Señor termina su obra con la redención de Israel. Y la redención de Israel es la era milenaria, donde la tierra vuelve a ser restaurada, donde la vida de los hombres será como la vida de los árboles. Es decir, vea, la vida mínima en la era milenaria es de 100 años. El niño que muera sin haber cumplido los 100 años es producto de la maldición de Dios, porque la vida de los hombres se alargará de tal manera que será como la era de los árboles. La fiereza de los animales será quitada. El niño jugará en la cueva con la serpiente. El león y el buey comerán hierba juntamente. El alimento de la serpiente ya no van a ser animales, sino el mismo polvo de la tierra. Y así sucesivamente, porque en la era milenaria no hay pecado. Satanás será apresado. Apocalipsis el capítulo 20, mírelo. Allá aparece un ángel con una gran cadena que viene para atar a Satanás. Y Satanás es atado, echado al abismo, y el Señor pondrá el sello de él sobre él, y allí estará por espacio de 1000 años, para que el Señor no tenga resistencia. Es decir, lo que estoy diciendo es una cosa simbólica, porque eso es lo que nos presenta la Biblia, un ángel con una gruesa cadena, para darnos a entender de que el diablo será reducido a la impotencia, y el poco poder que él tiene
para instigar la maldad y tomar el control de todo el mundo, como lo hace en este momento el corazón del hombre, y llevarlo a hacer cantidad de cosas terribles, ese poder le será quitado. Así que el Señor en su era milenaria no tendrá resistencia de ninguna. Por eso el conocimiento de Dios será vasto sobre todos los límites de la tierra, y nadie preguntará: ¿conoce usted a Dios? Porque todos me conocerán. ¿Entiende? Y las naciones, de esto hablaremos más adelantico si el Señor nos da la oportunidad. Pero las naciones entrarán al reino milenial, algunas. Porque en la gran batalla del Armagedón, la batalla del Armagedón es una batalla inmensa, porque después del levantamiento de la iglesia se levanta el anticristo, que es un personaje que ya tiene que estar por allá en algún rincón, y que se manifestará el anticristo y tomará el control de todo el mundo. Por eso el asunto del microchip, que si la ciencia no inventa otra cosa más sofisticada, con un cierto código y una cierta capacidad de almacenamiento de información, la marca de la bestia es ese aparato, si es que la ciencia no inventa otra cosa. Pero hasta el momento atinamos a que es el microchip, donde es insertado en la mano derecha o en la frente, y eso ya muchas naciones ya lo tienen. Aquí mismo en Colombia ya hay gente que tiene el microchip. Los aparatos, los carros ya vienen satelizados con el microchip, los carros últimos modelos, el comercio ya, y todo esto está funcionando a través del microchip, que es, y hay un seguimiento a través de un código, etcétera. Todo eso, mis hermanos, es la plataforma que se le está organizando a Satanás, porque acuérdese que Pablo dijo que el ministerio de iniquidad ya está en acción. Solo al presente, hay quien lo detiene. ¿Quién detiene la manifestación del anticristo en este momento? La iglesia. La iglesia detiene. Nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia le ofrecemos una resistencia poderosa a Satanás para que él no avance como tiene que avanzar. Pero cuando ya llegue el momento, el Señor levanta su iglesia, porque la iglesia es la iglesia. De eso hablamos ahorita en la segunda sección. Vamos a concentrarnos en el levantamiento de la iglesia, el tiempo que la iglesia va a estar en el cielo. Hablemos un poquito del tribunal de Cristo, hablemos un poquito de las bodas del Cordero, y si el tiempo alcanza, hablemos de la segunda venida, porque una cosa es el levantamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor. Señor, ¿por qué el tiempo es tan corto?